CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 6 de enero de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar ustedes sus comentarios a través del chat que tenemos habilitado en este momento en vivo y también seguirnos a través de Facebook. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través de laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Este día estamos haciendo un balance de a casi 2 meses de las elecciones para diputados y alcaldes, que serán el 11 de marzo, del desarrollo del proceso electoral, de la campaña anticipada, del papel del Tribunal Supremo Electoral, que es esencial, y de campaña educativa por el nuevo mecanismo de votación, además de otros temas. Nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta, es director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, por su invitación. Bueno, para comenzar, hay un tema que me interesa explorar con usted, Ramón, y tiene que ver con el tema de orientación, educación, con el tema de campaña, de cómo se va a votar, porque bueno, hay un mecanismo de votación totalmente distinto en esta oportunidad, particularmente en el caso de diputados. Sí. ¿Cómo ha visto ese proceso que tiene que ver con la campaña, con el tema de educación, para que la gente aprenda o sepa cómo votar? Sí. Bueno, creo que esta es una situación que se ha visto impactada de manera negativa por el tiempo en que se produjo la reforma y el tiempo en que finalmente la Asamblea Legislativa aprobó la manera de cómo se iba a votar. Impactado negativamente por cuanto también el tribunal no ha tenido el tiempo suficiente como para poder preparar y diseñar una campaña suficientemente amplia y obviamente las organizaciones de la sociedad civil tampoco hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos con materiales y con recursos que nos permita entrar en una gran cruzada nacional de orientación, de información y sobre todo de educación. Al día de ayer hemos por fin firmado un convenio, una carta convenio de cooperación entre el tribunal y varias organizaciones no gubernamentales que tenemos trabajo en distintos territorios del país para podernos convertir en un mecanismo de difusión y diseminación de los materiales mismos del Tribunal Supremo Electoral. Un elemento positivo es que hemos acordado no implementar campañas distintas y no utilizar materiales distintos, sino apoyarnos en el mismo material del tribunal a efectos de que la población pueda tener un material único, una información única y no tenga distintas versiones de materiales. Este es un elemento positivo, digamos, que hemos ya acordado. Por supuesto, desde la ISD nosotros queremos complementar este esfuerzo del tribunal en una idea de campaña que le denominamos Ponete en algo, sin voz no hay democracia. Sin voz con S y con Z, que implica la voz de poder hablar y la voz de garantizar la participación del ciudadano. Esto es en aras de construir más ciudadanía y contribuir a esta campaña, porque no solo basta enseñar la mecánica del voto y la forma de cómo va a votar, sino que el ciudadano comprenda que como ciudadano eso tiene un efecto importante. Esta reforma da más posibilidades de que se ejerza más ciudadanía, porque elegir de manera directa a un diputado le puede posibilitar demandar mayor rendición de cuenta al diputado, demandar mayor mecanismo de consulta al momento de ir a discutir una iniciativa de ley. Entonces, queremos que el ciudadano comprenda que el votar ahora por un diputado de manera directa tiene que ver con el comportamiento y el tipo de gestión que a futuro debe de tener y debe de comenzar a demandar. Entonces, la campaña nuestra que viene a complementar con dónde votar, de cómo votar y cómo contar los votos, se complementa con esta perspectiva. Ahora, porque el Tribunal Supremo Electoral facilitará información general a la gente de cómo votar, es decir, no estará haciendo énfasis sobre votar por bandera, votar por candidatos. ¿Ustedes ya de manera particular estarían interesados en que se enfatice sobre el voto por candidato? No. A ver, la ISD y el conjunto de organizaciones que hemos estado impulsando esto, obviamente nuestra opción por una reforma a favor del voto por persona era nuestra prioridad, ¿verdad? Claro.
Y obviamente que si la manera de votar hubiera sido abierta, de manera que la gente pudiera escoger de entre todos los candidatos que ofertan los partidos, esa hubiera sido la reforma ideal para nosotros. Sin embargo, de acuerdo a cómo quedó la reforma, en la que se establecen un sistema de lista cerrada y desbloqueada para que el ciudadano elija dentro de un partido político al candidato de su preferencia, y que queda la opción también de votar por bandera, dado que así también lo estableció la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, nuestra obligación y nuestra responsabilidad como organizaciones cívicas es orientar al ciudadano en las distintas formas de votar para que él de manera muy democrática escoja la forma a través de la cual va a emitir el sufragio. Entonces nuestra tarea va a estar, fundamentalmente en tratar de construir más ciudadanía a partir de lo avanzado con la reforma, y dos, que el ciudadano conozca las distintas formas para que escoja cuál es la más indicada para él. Ramón, ¿es difícil el mecanismo de votación para el 11 de marzo o qué es lo difícil en esto? Porque faltan prácticamente 2 meses, es decir, del 11 de enero al 11 de marzo estaremos hablando estrictamente de 2 meses. ¿Qué es lo difícil en este caso? Yo creo que se está también de repente como mitificando mucho que esto es difícil y se está haciendo creer demasiado que es muy difícil. Yo diría, de manera muy práctica, que el ciudadano tiene en esta elección, en primer lugar, la decisión de o elegir por partido o elegir por candidato independiente en donde va. Una vez el ciudadano ha decidido si elige por partido, ¿sí?, de su preferencia, tiene la opción dentro de ese partido votar por la bandera o votar por uno o por más personas de su preferencia de acuerdo con la lista que el partido le está ofertando. Creo que si lo hacemos fácil, el ciudadano comprenderá que esto no tiene ninguna dificultad. Lo fundamental es que el ciudadano comprenda que una vez ha decidido si vota por un partido político, es que él tiene ahora la libertad de elegir dentro de la oferta partidaria a uno o a dos, según él considere, de acuerdo con su propio criterio, a quién sería mejor diputado o diputada. De acuerdo, hago la pausa comercial. Cuando regresemos seguimos con ese punto en particular que creo que es interesante para que le vaya quedando claridad a nuestros televidentes y cibernautas. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. En este viernes nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Estamos hablando del desarrollo del proceso electoral en nuestro país. Ramón, entonces, decía, ustedes van a tratar de calzar todo el esfuerzo de educación cívica a partir también de lo que esté haciendo público el Tribunal Supremo Electoral sobre la orientación de cómo votar. Ahora, el ciudadano el 11 de marzo se va a encontrar con 2 papeletas, sí, nada más. Efectivamente, sí. Se va a encontrar con una papeleta que es la de los consejos municipales
en la cual lo que le aparecerán son las banderas de cada uno de los partidos que compiten en cada municipio, y el ciudadano va a votar tal como lo ha hecho en años anteriores. La forma tradicional. La forma Exacto. tradicional. Entonces en la papeleta de consejos municipales no hay ninguna variación. Para los diputados, para la elección de diputados, obviamente el ciudadano se va a encontrar con una papeleta que, de acuerdo con cada departamento, así va a ser el número de fotografías que va a llevar. En un departamento que solo se eligen a 4 diputados, pues la papeleta va a tener la bandera y 4 rostros de candidatos por cada uno de los partidos políticos. Claro. Y si hay independientes, lo que la ciudadanía debe de tener claro es que lleva 3 cuerpos la papeleta. Lleva 3 cuerpos. El primer cuerpo, diríamos, son las banderas, la ubicación de las banderas. Debajo de la bandera van todos los rostros de los candidatos que están concursando de cada uno de los partidos políticos. Y al final de la papeleta aparecerá la lista de los candidatos no partidarios, que de acuerdo al número que se vayan a inscribir en cada circunscripción electoral van a aparecer. Esta es la primera cosa que el ciudadano debe tener claro. Por eso decíamos, si el ciudadano tiene en cuenta esto, entonces solo tiene 2 opciones: o elegir por un partido político o elegir por un independiente. Esa es la primera decisión. Si decidió elegir por un partido político, aquí es donde aparecen ya las distintas maneras de votar. Claro. Dentro del partido político podrá votar por la bandera, podrá votar por la bandera y el primero, podrá votar por la bandera y el último, o la bandera y marcar 2 o 3. O sea, ya la libertad le queda al ciudadano de marcar de la manera como él quiere. No puede marcar la bandera si quiere y solo marcar 1, 2 o 3 Exacto. candidatos al interno. ¿Sabe? Ahora, la única forma de nulidad en un voto es que marque 2 banderas o se pase a la hora de marcar. La única posibilidad, diríamos, en primer lugar son 2. Si marca partido e independiente, cruza el voto. O si marca entre partidos. Claro. Yo creo que hay que tratar de hacerlo fácil que el ciudadano entienda. Si marca entre candidatos partidarios e independientes, cruza el voto y se anula. Si vota entre partidos, candidatos entre partidos, anulará su voto. Por lo tanto, el ciudadano debe entender que o se queda solo dentro de la lista del partido político o marca un independiente. No puede marcar más de un independiente, solo un independiente puede marcar. Exacto. Ahora, hasta este momento todavía no hemos visto una campaña agresiva de parte del Tribunal Supremo Electoral sobre el tema de educación, de cómo se debe votar. Es decir, lo que sí, obviamente, nos acompañó esta semana el magistrado presidente Eugenio Chicas y nos explicaba justamente estos procedimientos, y eso, desde luego que como medios de comunicación estamos interesados en eso también para que la gente pueda tener la mayor información posible, pero no estamos muy apretados con el tiempo, no estamos demasiado cerca de las elecciones en este tema, en el esfuerzo por educar. No, ¿cómo no? Creo de que el tiempo que hay, como repito, el problema principal estuvo en que la reforma apareció demasiado tarde y eso nos ha complicado la vida tanto al tribunal como a las organizaciones que estamos interesadas en que la ciudadanía se eduque. El problema también se suma en que además de la manera de cómo se debe de votar, está la necesidad de informar a la gente acerca del voto residencial, que una de las primeras cuestiones es que la ciudadanía ni tan siquiera a veces tiene claridad en dónde hay voto residencial. Y la primera cuestión que el ciudadano debe tener claro es que todo el oriente, toda la zona paracentral y solo San Salvador y el Paisnal, Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán van a tener voto residencial. Y en el occidente, solo Turín. Y este es un primer nivel de información básica. Un segundo nivel de información es que el ciudadano debe de tener que ahora en cada municipio de todo este mapa, en todos los municipios de todo este mapa, incluyendo los verdes, hay varios centros de votación. Por ejemplo, San Miguel solo ha habido un centro de votación. Ahora van a haber 40. La avenida Roosevelt ha sido por siempre. Claro, ahora van a haber 40 centros de votación. San Salvador han sido 17 centros de votación, ahora van a haber 50 centros de votación. Por lo tanto, el ciudadano ahora tiene que tener en cuenta que hay un periodo que va del 12 de diciembre al 22 de enero. En este periodo el ciudadano tiene que verificar, consultar, y ahí andan todos los equipos móviles del Tribunal Supremo Electoral, o puede hacer la consulta en línea
Nosotros vamos a apoyar en esto también ya al tribunal, porque vamos a tener la información y la vamos a llevar hasta los municipios para que el ciudadano consulte y pueda saber a dónde le toca. O sea, solo hay que dar el número de DUI para la consulta cuando andan Exactamente. los vehículos en perifoneo del tribunal. Y teniendo la opción el ciudadano de que si considera que el centro de votación que ahora le ha tocado le queda todavía muy lejos y hay uno que está más cerca de su casa, puede pedir traslado. Dentro del municipio. Dentro del municipio, por supuesto. Fuera del municipio ya no puede. Esto es un elemento agregado. Por eso es que el tribunal está planteándose una campaña como en 2 escalas y quiere concentrar en el mes de enero lo de el voto residencial, dónde votar. Y posteriormente entrar más de lleno a las formas de votar. Nuestra estrategia... Lo interrumpo con la estrategia porque debo hacer una pausa. Cuando regresemos nos explica un poco entonces cuál es la orientación que llevan ustedes y los énfasis que habría que poner en esta campaña de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen como iniciativa social. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. ¿Cuál es entonces la estrategia que plantean ustedes? Porque aquí la situación es cuál es el mejor camino para enseñarle a la gente a votar en esta elección, es decir, y que la gente no vaya a desperdiciar el voto. Pues evidentemente si la persona lo que quiere es votar por su candidato y votar por su partido de preferencia. Sí. No, para nosotros lo importante es que tenemos que combinar los mensajes, ¿verdad? Y tener claro, número uno, que la gente no se pierda del centro de votación en donde le toca votar. Lo primero, ¿no? Que la gente conozca el centro de votación, donde le toca votar. Y número dos, que cuando llegue a votar no se equivoque en votar. Claro. Y no vaya a anular su voto. Son las 2 cosas fundamentales que necesitamos resolver. Y tres, para nosotros, el complemento que le hacemos es que la gente comprenda el significado de esta manera de votar. En términos democráticos, ¿no? En términos más de educación ciudadana, que comprenda cuál es el significado de esta nueva forma de votar. Los beneficios, pues, que le puede traer. En este sentido, nuestra estrategia estará concentrada en el tribunal nos proveerá de material, el simulador, vamos a tener que mandar a hacer papeletas gigantes para ejercicios de cómo votar. ¿Del tamaño que serán? No, vamos a hacer papeletas más grandes, de manera que nosotros podamos tener un mecanismo visual, vamos a tener simulador para proyectarlos a través de computadoras y cañones, etcétera. Y nuestra estrategia se va a concentrar en términos territoriales en aprovechando el conjunto de actividades que ya están programadas y que ordinariamente las comunidades realizan, asambleas comunitarias, foros municipales, etcétera, ¿no? De tal forma que en esos espacios que permite reunir a la población, entonces vamos a llevar los simuladores, vamos a llevar la explicación y en corto tiempo vamos a tener que la gente pueda verificarse en el lugar donde le toca votar, por una parte, y dos, al mismo tiempo pueda conocer la forma de votar. Estamos previendo que algunas asambleas comunitarias las podemos realizar en el contorno del centro de votación, convocando a los habitantes
que van a estar en ese centro de claro. votación, de manera que podamos tener asambleas de cómo hacer, que conozcan el mecanismo del voto, Sí, sí. pero en el mismo lugar en donde les toca votar. Es generar una serie de mecanismos. Por otra parte, es una estrategia como esta es una estrategia de cara a cara, tenemos que llegar a los centros de concentración poblacional, mercados, para ubicar kioscos informativos de dónde le toca votar, pero al mismo tiempo tener brigadas que vayan de puesto en puesto, de persona en persona, informando, explicando la manera de cómo van a votar. Queremos estamos coordinando con Red Ciudadana, que es una red que tiene trabajo con juventud, estamos coordinando con Vota Joven también, a efectos de que con ellos lo que queremos es concentrarnos en universidades. Poner kioscos en universidades, que las autoridades universitarias nos puedan apoyar para que podamos hacer ejercicios dentro de las universidades acerca de estos mecanismos del voto y a dónde les corresponde votar. Ahora, a la juventud. Me imagino que el desafío más grande es enseñarle a la gente que quizás vive en los caseríos, en los cantones, en algunos municipios, especialmente a la gente que tiene un nivel educativo quizás menor en términos de facilitarles pues, las condiciones. Efectivamente, esto implica de que las maneras de explicarlo y los efectos visuales, los elementos visuales que uno tiene que llevar, no es lo mismo en el caso de ir a las universidades, por ejemplo, que llegar al campo, ¿no? Llegar a Morazán, para decir algo. Es diferente. Por eso también el elemento a través del cual nos buscamos multiplicar, que es un voluntariado, tiene que ver con el mismo tipo de voluntariado de acuerdo con cada zona. Por ejemplo, si vamos a mandar a las universidades, lo más indicado es que nos apoyemos con Vota Joven. Son jóvenes, universitarios, conocen el calor de la juventud, de los universitarios y podrán tener un mejor entendimiento. Pero en el caso del campo, entonces nosotros tenemos un movimiento ciudadano que recién el año pasado lo hemos lanzado también. A través de este movimiento ciudadano hay un conjunto de líderes, capacitamos a estos líderes para que sea el mismo liderazgo educando a su misma gente. Ellos conocen la mejor manera de cómo comunicarse y pueden trasladar el conocimiento de acuerdo con el mismo nivel de comprensión que la gente pueda tener. Entonces buscamos distintas formas de hacerlo y obviamente vamos a tener que apoyarnos con otros elementos más de difusión vía radios comunitarias, vía radios mercados y ese tipo de cosas. Para cerrar este segmento, ¿será difícil votar o no? No creo que sea difícil votar, como dije, lo están mitificando demasiado. Creo que la manera práctica de decirle a la gente es, decida cómo vote, partido o independiente. Si decide por partido, elija dentro del partido a quien prefiere. Perfecto. Vamos a la pausa y hablamos del tema que tiene que ver del preparativo en general del Tribunal Supremo Electoral sobre cómo está marchando. Vimos ya que fueron a México a ver el tema de tinta indeleble y demás. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, el día de ayer que anunciábamos el tema,
lo anticipamos en Facebook y ahí pues hay una opinión, por ejemplo, concreta de Edgar Aguilar Pérez. Decíamos, la pregunta que planteamos, ¿cuál es su opinión del proceso electoral? Decía él. El desarrollo del proceso electoral, esto es sencillo, solo tienen que ocupar un sistema computarizado utilizando el DUI, ya que es un documento electrónico para que el votante no haga fraude. Digo que dice que los partidos políticos no se roben los votos nulos, abstenciones y de los difuntos. La campaña de educación cívica, esto va para los correligionarios excéntricos en una meta, dice, de ganancias de inversiones utilizando el voto del pueblo. Tienen que educar a sus fanáticos seguidores que no hagan lo que han hecho anteriormente de pelearse los postes, paredes y lo peor de buscar pleitos al ver a sus oponentes. Y la transparencia del proceso electoral, dice, no creo que la hagan, pues van muchos intereses de por medio. De hecho, es un punto que me interesa que hablemos de cuál es la opinión que tienen ustedes sobre cómo ven el desarrollo de este proceso y cómo esperan que pueda haber transparencia el día de la votación. Dice luego, pero si no, dice, no se hace una votación electrónica o computarizada utilizando el DUI con un escaneo en vivo a nivel nacional, las votaciones seguirán siendo un fraude. Creo que no me doy a entender, dice, por las ideas, pero los dirigentes políticos saben a lo que me refiero y si no lo hacen es porque siempre quieren seguir jugando con nosotros, el pueblo. Bueno, un poco de sarcasmo, pero de mucha realidad. Me gustaría escuchar la opinión sobre lo que plantea Edgar. Sí. No, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis del desempeño mismo del Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2012. El principal déficit que tiene nuevamente, como en años anteriores, es en su desempeño jurisdiccional. El tribunal sigue siendo permisivo en cuanto a las violaciones que cometen partidos políticos y candidatos, y ahora candidatos no partidarios también, acerca específicamente del tema de propaganda electoral. Todos somos testigos de que efectivamente hay ya una campaña propagandística abierta y aunque hay muchos argumentos de parte de los partidos políticos en su defensa de que mientras no pidan de manera directa el voto no se está en campaña, lo cierto es que la Constitución establece un marco concreto de tiempo, el Código Electoral establece otros elementos y el reglamento electoral que está aprobado hoy por hoy establece también cuál es el concepto de propaganda electoral. Ahora, no hay mucho eufemismo cuando se dice que campaña es únicamente cuando el candidato dice vote por mí. Si no lo dice, entonces no hay ningún problema. O sea, ¿no será demasiado eufemismo ahí? Sí, sí, a eso me refiero, porque el reglamento electoral establece que propaganda electoral es toda aquella acción, aquella actividad que está orientada a mover la opción del voto del ciudadano. Entonces, cuando una actividad orienta a mover la opción de un ciudadano, no está diciendo de que tiene que llamar de manera expresa al voto. Es todo aquello. Y por tanto, todo lo que nosotros hemos visto en todo este periodo, y de hecho que le presentamos una demanda al Tribunal Supremo Electoral, pues sí tenemos desde candidatos no partidarios, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos que están ahora haciendo esta actividad. El argumento del Tribunal Supremo Electoral es que mientras no haya una reforma no puede actuar. Nos parece que es un elemento muy positivo que el presidente del tribunal haya presentado una propuesta de reforma, pero la verdad que con lo que tiene de la Constitución, del Código Electoral y el reglamento, tiene toda la capacidad de actuar de oficio el tribunal y poder sancionar a todos los partidos políticos, candidatos partidarios y candidatos no partidarios, inclusive a las agencias de publicidad y medios de comunicación que están incurriendo en esta falta al Código Electoral. Creemos que aquí está uno de los principales déficits de este Tribunal Supremo Electoral. Luego, en materia, digamos, de todos los preparativos... Perdón, solo una observación, Ramón, pero ¿no será que hay que establecer siempre los periodos y tiempos de campaña o al final de cuentas habría que dejarlo abierto? A ver, debe de quedar, la Constitución establece los periodos. O sea, ya hay una regla constitucional, ¿verdad? Que dice 2 meses antes de la elección para diputados, la propaganda electoral, y 1 mes antes para la elección de consejos municipales y alcaldes. Entonces ya está Planteo esto porque al final de cuentas los partidos políticos son también jueces y parte en el Tribunal Supremo Electoral. Pues yo no veo a los mismos magistrados avalando una sanción para sus mismos partidos políticos, para sus mismos candidatos. Entonces, en términos prácticos o pragmáticos, pero bueno, entonces habría que hacer una reforma constitucional. Es que lo que pasa, William, es que entramos nuevamente a la sustancia
del problema. Obviamente la sustancia del problema es el diseño de nuestro sistema electoral. Sí, sí. En la medida que este sistema electoral tenga como sujeto principal a los partidos políticos, su diseño institucional responde a los partidos políticos. Por eso el Tribunal Supremo Electoral es integrado mayoritariamente por representantes partidarios. Los organismos electorales temporales son organizados por miembros de partidos políticos. GED, GEN, JRB son funcionarios de gobierno, son funcionarios del Estado, no de partidos políticos. Sin embargo, quienes los proponen y quienes lo integran son representantes de partidos políticos. Esto no permite que haya independencia, pero uno puede comenzar y seguir analizando los demás elementos del sistema electoral. Nosotros estamos planteando, William, que en el marco del 20º aniversario de los acuerdos de paz, que en este marco los distintos actores políticos, sociales, institucionales y gubernamentales debemos de arribar a un gran acuerdo de país que nos permita decir cuál es la reforma política que el Estado salvadoreño necesita y dentro de esa, cuál es la agenda de la reforma política electoral en particular que debemos impulsar y debemos visualizar el país para los próximos 10, 15, 20 años del sistema que queremos desarrollar, para evitarnos estar haciendo este montón de reformas, parches, que no nos permiten avanzar de manera integral. Si entramos en esa lógica, vamos a poder tener un sistema electoral independiente, más transparente, más democrático, más participativo y más garante del respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos al momento de ejercer el sufragio. De acuerdo, nos quedamos con esa idea, vamos a la pausa comercial. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ramón, ¿estas elecciones serán transparentes? ¿Gozarán de confianza, de credibilidad, de transparencia? Bueno, yo creo que estas elecciones tienen elementos nuevos que le permiten también dar más tranquilidad y más seguridad. En primer lugar, tenemos un registro electoral que diríamos se ha actualizado bastante a partir de todo el proceso de renovación de los documentos únicos de identidad, ¿verdad? Recordemos que hay un poco más de 700,000 personas que no fueron a renovar su DUI. Esto indica de que de este número de personas muy probablemente habrían personas que ya habían fallecido, personas que se fueron del país, personas que están privadas de libertad o personas que también han tenido muchos problemas con lo de su huella dactilar y que por tanto de esos son 778,714 personas las que no renovaron su DUI y que de esas se podría estimar unas 250,000 que efectivamente están viviendo en el país y que más por razones económicas o de otra índole no fueron a retirar su DUI. Pero esto implica que tenemos un registro electoral que está basado en la información del DUI y que con este proceso de renovación, por lo tanto, tenemos también un
un registro electoral más actualizado, más depurado. Esto es importante, de hecho, para darle más certeza de que la gente que va a ir a votar es la gente que dice que está efectivamente. Ahora, pero con el tema del DUI, incluso con esta campaña que hubo de DUI gratis, tampoco se ha movilizado la gente. Sí. ¿Qué será lo que está pasando ahí? Lo que pasa es que el DUI gratis es para personas de la tercera edad, ¿verdad? Y para personas de escasos recursos, que incluso está orientado a los municipios de comunidades solidarias en un primer momento. Por supuesto que esto tiene que ver con que no solo basta con que el DUI sea gratis, lo que sucede es que la persona tiene que movilizarse desde su lugar de vivienda hasta el DUI centro, y en algunos casos no hay DUI centros en todos los municipios, por lo tanto tiene que llegar hasta la cabecera departamental, y muy probablemente en un municipio o una familia o una persona de muy escasos recursos, gastar $2 o $3 en transporte le significa realmente un costo bastante oneroso y le impide poder obtener su DUI. Entonces creemos que de todas maneras, aún con estas dificultades de poder completar para personas que aún no habían solicitado su DUI y renovado su DUI sobre todo, creemos de que el nivel que hay, ¿verdad?, de registro electoral ahora está más depurado. Por eso no es conveniente tomar una medida de alargar el periodo de vigencia de todos los DUI que no han sido renovados, porque esto vuelve nuevamente a trasladar, diríamos, los elementos negativos que con anterioridad se le han señalado al registro electoral y que han generado mucha duda de este registro. Por lo tanto, creemos que esa medida que se había considerado no es pertinente ya en este momento. Ahora, ¿las personas con DUI vencido deben o no deben votar? A eso me refiero. Yo creo de que cada ciudadano tiene y debe de respetársele el derecho de votar. Pero a nuestro criterio debemos de darle más certeza a los resultados electorales. Y los resultados en años anteriores han estado muy cuestionados por personas que se dice han sido de otro país y que han venido a votar obteniendo DUI falsos en el país, ¿verdad? O han habido otra serie de señalamientos que en este mecanismo de haber renovado DUI, todo eso puede haber quedado eliminado. Y se ha limpiado bastante el registro electoral. Pero toda esa figura que había en aquel momento de supuesta presencia de gente que vino de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, es decir, sí, tuvo que ser un poco masivo, no eran 4 personas las que vinieron en ese mecanismo, sí, recuerdo, pero ¿dónde están? O sea, ¿por qué es que nunca al final periodísticamente logramos ver esas fotos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí, a ver, por eso digo, son muchos rumores, ¿verdad? Y dado que hay todo eso, pero al hablar de que son 778,000 personas las que no fueron a retirar su DUI, estamos hablando de una cantidad bastante importante, ¿no? Y de estos 778,000 puede que hayan allí personas que eran de otro país, si es que tuviera eso validez, y que entonces no vinieron a renovar su DUI. Y por tanto, entonces quiere decir de que se ha limpiado este registro electoral. Permitir una reforma transitoria que alargue el periodo de vigencia de estos DUI no renovados puede volver a que llenemos de suciedad el registro electoral. Ese es el punto fundamental. Por eso hay que garantizar, dar mayor certeza. Esto obviamente impide a que personas que por razones económicas no han obtenido su DUI se van a ver imposibilitadas de votar. Pero vuelvo para cerrar el segmento. ¿Estas personas con DUI vencido deben o no deben votar? A mi criterio no deberían de votar porque el problema es que no se sabe cuántos son. Con precisión no se conoce cuántos son. En la medida que uno no conoce cuántos son, no se puede tener certeza a quién le va a alargar el periodo. Y entonces se ve obligado a que va a alargar el periodo a todos los 778,000. Y eso puede entonces poner en riesgo la credibilidad del registro electoral. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie.
lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Como sociedad civil, como iniciativa social para la democracia, Ramón, todo este tema de lo que sale siempre es el tema de transparencia en las elecciones, fraude o no fraude. ¿Cómo lo están viendo? ¿Puede haber lugar a fraude, un fraude masivo, a situaciones irregulares o a qué en las próximas elecciones? Mire, yo creo que a estas alturas ya es muy difícil pensar que puede haber fraude. A mí me ha parecido muy bien las decisiones también que está tomando el tribunal acerca de la observación electoral. Tenemos conocimiento que ahora la observación electoral podrá tener mayor participación en todo el proceso hasta culminar el conteo de votos en el escrutinio final. Y esto tiene un impacto muy específico en materia legislativa, ¿verdad? Cuando ya todas las juntas electorales departamentales se trasladan a San Salvador y vienen a hacer el conteo final de los votos. Esto es importante porque antes eso no se daba. Un elemento que obviamente es disuasivo y que obviamente ahí contribuimos mucho también las organizaciones de la sociedad civil es la movilización ciudadana para la observación electoral nacional y el esfuerzo que hacemos con otras organizaciones, fundaciones internacionales, de mover contingentes importantes de observadores internacionales. Tenemos previsto que ahora vamos a tener una red de observadores nacionales de unos 600, 700 personas, una red de observadores internacionales de unos 300 a 400 y al menos unos de 50 a 100 de observadores residentes en el exterior que van a venir también para observar las elecciones. En el caso de... Eso solo de iniciativa social para la democracia. Exactamente. Entonces, esto nos permite a nosotros tener una cobertura importante y de acuerdo con la manera como ya tenemos establecido nuestro sistema de observación, que tenemos que hacer los ajustes de acuerdo con este nuevo sistema, permitirá demostrar si efectivamente hay o no hay, digamos, indicios de haber cometido faltas al momento de contabilizar los votos, porque ahí es donde va a estar ahora... Es donde están principalmente los temores, que no se vaya a respetar la voluntad popular acerca de la elección que haga dentro de los partidos políticos. Ahora, no vamos a tener las aglomeraciones que se tenían, sobre todo en los lugares donde habrá voto residencial, las aglomeraciones del pasado. Eso ayudará mucho en el tema de distensión, me imagino. Entonces, la parte obviamente se concentra al cierre de la votación. Exactamente. Yo creo de que ahora... Creo que este es un problema que puede poner en duda la transparencia del evento electoral, por cuanto también hace falta enseñar bastante, educar bastante a los miembros de JRB, para que ellos tengan mucha claridad acerca de cómo van a hacer el procedimiento de conteo de los votos y cómo van a garantizar que el resultado que efectivamente cuantitativamente aparezca sea trasladado de manera fiel a las actas. Este es un elemento que nosotros vamos a cuidar que los observadores tengan presente al momento de hacer la observación electoral, porque es allí donde puede ocurrir un elemento de fraude. Esperamos que no ocurra. Tenemos la confianza que todos los partidos políticos van a orientar debidamente a sus miembros de JRB y que el tribunal tendrá que capacitar, pero la observación electoral servirá de un elemento disuasivo para que este tipo de cosas pueda ocurrir. Queremos darle más... contribuir a darle transparencia al evento electoral. El magistrado presidente Chicas nos decía esta semana que evidentemente se ha confirmado la presencia, no se sabe el número, pero sí ya la presencia de la Unión Europea, de la OEA y de otros organismos también que siempre han estado presentes en el tema de verificación. No, efectivamente, creo de que este es un elemento importante. Esta elección, a diferencia de la del 2009,
que eran elecciones generales y que tenía elementos nuevos también, de repente esta elección se convierte en una elección muy importante por el aumento del voto residencial, por las nuevas formas de elegir a los diputados. Entonces tiene elementos novedosos que vale la pena venir a observar, y la confirmación de las misiones de Unión Europea, de la OEA, y los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, creemos de que van a contribuir a darle certeza, porque lo que nosotros queremos es que la gente no tenga duda. Aquí hay tres problemas que la gente tiene. Uno, no tiene claridad dónde va a ir a votar. Dos, no tiene claridad cómo va a votar. Y tres, tiene duda acerca si le van a respetar o no su voto. Esos tres problemas tenemos que resolverlos en este proceso de la campaña cívica. Y esos tres problemas tenemos que resolverlos con este mecanismo también de observación electoral, para darle certeza, para que el ciudadano no dude del resultado electoral. Ahora, ¿cuál es tu mensaje entonces para la población, para los electores en este país, a estas alturas del proceso electoral? Bueno, a estas alturas del proceso electoral quiero decir de que, en primer lugar, no está sucediendo en el proceso de organización de las elecciones que tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral nada nuevo. Los atrasos que hay ahora son atrasos normales que han habido en elecciones anteriores. Las cuestiones acerca del escrutinio y del traslado de información hacia el centro de transmisiones de resultados, no hay nada nuevo, son más o menos los mismos problemas que se están teniendo. Creemos de que el tribunal sí está teniendo dificultades serias nuevamente en la aplicación jurisdiccional, y ahí demandamos al tribunal que sea más serio y más responsable en aplicar la ley y sancionar. Y por otro lado, sí creemos que la población debe de sentirse bastante tranquila y segura de que el proceso electoral se va organizando en condiciones bastante normales y con elementos que puedan dar certeza de que el resultado va a ser respetado. Bien, hacemos la última pausa comercial. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Sobre la propaganda electoral anticipada, tengo acá un comentario y más bien es una pregunta que hace Edwin William Cruz. Dice, en Sonsonate tenemos una ordenanza contravencional que prohíbe la pega comercial y política y un partido ha pegado propaganda. Los vecinos, ¿dónde tenemos que acudir para hacer valer nuestros derechos de no pinta y pega política? Pregunta él. Bueno, si hay una ordenanza municipal, pues tiene que recurrir al Consejo Municipal a poner la demanda. Pero también, como hay una reforma electoral que prohíbe la pinta y pega, tienen que recurrir con su demanda específica al Tribunal Supremo Electoral, que es a quien corresponde también dar por recibida este tipo de denuncia y tiene que actuar. Si se está violando la reforma o la ley, en este caso ya ley, acerca de la pinta y pega, sí, el tribunal tiene la obligación de actuar. Bueno, para ir cerrando entonces, que estamos en el último segmento, Ramón, en términos de generales de cómo está el proceso, ¿qué pueden esperar los ciudadanos en este país el 11 de marzo entonces? Yo creo que los ciudadanos en El Salvador deben de esperar un evento electoral más tranquilo, un evento electoral en donde más
o cerca del 50% de votantes van a tener beneficios, por tanto ya no van a estarse asoleando, ya no van a tener que recorrer larga distancia y van a tener que llegar a un centro de votación en familia, muy cerca del lugar de donde está viviendo. Y número 2, esta es una elección en la que por primera vez el ciudadano podrá decidir de manera directa a quién quiere como su diputado y crear una condición con anterioridad a efectos de que cuando el diputado que gana está en su gestión legislativa, podrá tener un vínculo más fuerte, más cercano en términos del representante, ¿verdad? Ser más vinculado con sus representados. O sea, son los elementos, digamos, de este evento electoral. El récord histórico de votación, me decía el magistrado presidente que el último dato que se tiene de elecciones para diputados y alcaldes era del 54%. Sí. ¿Es posible romper con ese récord en esta elección partiendo de que habrá mejores condiciones para este porcentaje superior al 50% de gente que tendrá voto residencial y todo eso? Bueno, de acuerdo con el comportamiento que tuvimos en Cuscatlán en el 2009, que allí hubo totalmente voto residencial, allí votó el 65% de la población. Fue el porcentaje más alto que hubo con relación con todos los demás. Y en comparación a esa estamos hablando 54% el promedio en todos los demás departamentos, ¿verdad? En algunos menos, en otros un poco más, pero el promedio de ese 54, en el caso de Cuscatlán, fue de 65%. Esto puede indicarnos que el voto residencial puede posibilitar un incremento de la votación por la cercanía que van a tener los centros, pero también por eso creemos importante nosotros que no solo voto residencial, nueva forma de votar, ayuda a elevar la participación. Creo que aquí hay una responsabilidad directa de los partidos políticos y es que en lugar de hacer una propaganda electoral basada en la confrontación, en el ataque, en el desprestigio, tal como sigue ocurriendo en programas de entrevistas y en programas que están dedicados a este tipo de asuntos, debe de garantizarse a definir y a precisar mucho más la oferta electoral. ¿Qué están ofertando? ¿Qué están ofreciendo? ¿Cuál es el modelo de gestión que van a realizar? ¿Cuál es la importancia que el ciudadano va a tener en cuanto a mecanismos de participación ciudadana? Es decir, ayudemos a elevar la participación electoral siendo mucho más propositivo y eliminando todas esas actitudes negativas que han sido lo tradicional en la manera de hacer campaña electoral. Personalmente, ¿sí esperarían ustedes que haya un incremento entonces de la votación? Personalmente, al menos en los 185 municipios de voto residencial, esperamos que la votación aumente por el solo hecho de tener esta forma distinta de ejercer el sufragio. Obviamente, el acompañarlo con más motivación, con otro elemento, esperamos que sí sirva de elemento motivador a aumentar la votación. La presencia, por ejemplo, de candidatos no partidarios, candidatos independientes, ¿podrá alentar un poco esto? Yo creo que en algunos departamentos y en la medida que los candidatos no partidarios se den a conocer y muestren un rostro distinto y una manera distinta de hacer política, y vendan una idea muy clara de cómo va a ser su gestión legislativa, probablemente contribuya a que se movilicen personas que a lo mejor han estado escépticas y apáticas de ir a votar por cuanto han perdido la credibilidad y confianza en los partidos políticos. Creemos que depende mucho de cómo los candidatos no partidarios se comporten para lograr que aumente también la votación, porque un segmento importante de personas que irían a votar serían esas, las escépticas hacia los partidos políticos. Recordemos, en términos generales, las candidaturas no partidarias están ubicadas ahora en algunas encuestas en el 4º lugar, en términos generales, sin tener rostro. Exacto. Esto significa de que están teniendo una aceptación importante y que por tanto pueden mover esos grupos poblacionales que no han querido asistir a votar por haber perdido confianza en los partidos políticos. Ya habrá que ver si eso se traduce en voto el día de la elección, ¿no? Sí, por eso digo, hoy por hoy, el que se ubiquen en 4º lugar, hay un indicio muy positivo de aceptación a la figura. Ahora en cada departamento tendremos que ver finalmente de cuántos se inscriban además, William, porque tenemos de 19 que solicitaron, hasta el momento solo 4 han llegado a presentar su firma. Bueno, entonces, y 2 que llegaron a quemar libros. Y 2 que llegaron a quemar, sí, bastante
drástica, eso creo que no fue muy propio, pero digo, tendrá que ver finalmente de cuántos terminen siendo inscritos. Bueno, vamos a platicar, si no un poco antes de la elección, el mismo día de la elección para darle seguimiento. También creo que tendremos una cobertura especial desde la prensa gráfica sobre estos temas. Gracias. Por supuesto. Estamos muy gentil. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.